En este mundo hay muchos lugares abandonados, casas que están poseídas por alguna entidad sobrenatural. Este sin duda es uno de estos espacios, y aunque el título del video puede llegar a parecer una ubicación romántica y hasta turística, no hay que dejarse engañar, ya que la leyenda del Jardín de Italia no se desarrolla en Europa, sino en Tegucigalpa, capital de Honduras. El Jardín de Italia fue el nombre dado a la primera gran cafetería de la región, que se encontraba en el corazón de la capital, fundada en el año 1933. Se encontraba en la esquina de Buclosos, con intersección de calle Salvador Mendieta y Paseo Liquidambar. Dicho lugar era muy visitado, siendo el preferido por la juventud tegucigalpense, además de convertirse pronto en el sitio de reunión de grandes poetas, literatos, políticos y funcionarios públicos. En sus inicios, el edificio esquinero era una gran casa habitacional, pero sus dueños decidieron venderla a mediados de 1930, y su reconstrucción, ampliación y adaptación se dio en el año 1933, donde se adecuó como una gran cafetería de 400 metros cuadrados de 2 pisos. Los trabajadores, encargados de la mejora estructural, afirmaron que ocurrieron sucesos extraños, como que los bloques se movían, las tablas de madera aparecían en otros lados o en posiciones diferentes. Los clavos no se encontraban enterrados o incrustados en las piedras. Dicen que se trataba de los antiguos dueños que se metían durante las noches para sabotear el trabajo, ya que los habían obligado a vender la gran propiedad. Otros, sin embargo, señalaban que no era eso, sino que desde muchos años antes, cosas sobrenaturales ocurrían en el lugar, y los propietarios estaban felices de haber vendido el complejo. La leyenda decía que muchos años atrás, unos españoles habían llegado al país con un gran tesoro robado de múltiples iglesias. Ellos habían entrado al lugar cuando era un terreno baldío para enterrar las joyas, oro, plata, diamantes y demás. Cierta tarde, después de muchos años, los ladrones volvieron, ya que querían desenterrar el tesoro y huir, pero fueron fusilados sin siquiera haber encontrado la fortuna. A partir de ese momento, dicen que los fantasmas de los españoles se encuentran allí, buscando el gran tesoro y pasando su fatídico destino a todos aquellos que se presenten al lugar para desenterrarlo. Todo aquel que busque la manera de obtener las joyas, al desenterrar el lugar, terminará como los ladrones del gran tesoro de las iglesias. Cosas extrañas comenzaron a pasar con el pasar del tiempo. Una tarde de 1960, solo había en el negocio 2 personas. Cuando el mesero se acercaba con los cafés, vio que los recién llegados tenían los ojos hundidos como calaveras. Dejó caer lo que tenía en las manos, mientras miraba desaparecer a los supuestos clientes. En otra ocasión, todo el personal abandonó la cocina porque en su interior una fuerza invisible había tirado todos los implementos de cocina. Mientras la estufa se apagaba y se encendía, la calma volvió después de que un sacerdote fue a bendecir el lugar y arrojó agua bendita desde afuera hacia adentro. Después, una tarde del mes de noviembre del año 1962, un par de meseros vieron a un hombre, un prestigioso abogado y cliente frecuente del lugar, hablándole a 2 sillas vacías. Antes de que él se marchara del lugar, preguntaron si se encontraba bien, pues lo habían visto hablando solo por mucho tiempo. El pobre hombre se marchó con el rostro desencajado y una horrible mueca de miedo. Había pasado horas hablando con 2 entes sobrenaturales. Afirmó que 2 hombres le habían pedido permiso para sentarse y comenzaron a hablar. Le contaron que había un gran tesoro debajo de la cafetería y que ellos sabían en dónde estaba, solo que necesitaban el tiempo necesario para ubicarlo y que una maldición caería sobre todo aquel que lo buscara, pues estaba custodiado por la misma muerte. El abogado les contó que al despedirse sintió sus manos muy frías. En octubre del año 1974, el guardia de Pan American, un edificio frente a la cafetería, escuchó fuertes ruidos que provenían del lugar en plena madrugada. Se dispuso a investigar con su arma y cuando se acercó, observó con horror a un hombre de más de 2 metros de estatura.
Estaba vestido completamente de negro y cuando decidió ir tras él, se sorprendió al notar que podía atravesar los muros. Decía que era un hombre alto y alargado con una capacidad de ir y venir por las paredes. Al día siguiente, el vigilante habló con sus superiores. Unos dicen que cambió de turno, otros de que renunció, pero se habló por mucho tiempo de lo ocurrido. A finales de los 80, por la decadencia del centro de la ciudad y tras la soledad por el aura fantasmal, el Jardín de Italia cerró sus puertas para siempre. En la actualidad, es la sede de arriendo de locales comerciales. Hasta el día de hoy, nunca se supo a ciencia cierta qué detonaba todas las manifestaciones paranormales en el lugar, ni cuántas entidades albergaba el Gran Café, pero muchos se inclinan a pensar que está relacionado con el famoso tesoro. Un tesoro sacro robado de las iglesias que se encuentra en las profundidades del Jardín de Italia. Espero que te haya gustado esta historia. De ser así, déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Desde ya, te mando un agradecimiento y nos vemos en el siguiente video.